Voy a hacer nuevamente la presentación del aplicativo para el desplazamiento aleatorio del punto medio, el algoritmo de RMDA, para lo cual hice una corrección relacionada con un problema que tenía en la amplitud del ruido que iba creciendo a medida que aumentaba el valor del eje X, y eso estaba relacionado con el delta T que no estaba siendo utilizado adecuadamente, para lo cual voy a hacer la presentación nuevamente. A su vez adicioné un control de iteraciones para que fuera un poco más interactivo y más claro el aplicativo. Entonces, si generamos, por ejemplo, la primera iteración con estas características, con una dimensión fractal de 1.5, tendríamos lo siguiente. Eh, con una sola iteración, lo que tendríamos es que tenemos inicialmente un solo segmento de recta y tenemos que hallar su punto medio, que en este caso el punto medio estaría en 0.5. ¿Sí? Ahora, para desplazarlo, lo que hacemos es, eh, en ese punto medio que vendría siendo el delta t, que sería 0.5, lo elevamos a la h, donde h vendría siendo 2 menos 1.5, que sería para un valor de 0.5. Entonces sería 0.5 elevado a la 0.5 multiplicado por un número aleatorio con media 0 y desviación estándar 1. Ese valor nos daría el nuevo punto al que deberíamos desplazar como tal el segmento, y generaríamos este render que tenemos acá. Esto para una iteración. Con una iteración tendríamos dos segmentos, como los que observamos acá, que están relacionados con el número de iteraciones, donde los segmentos son iguales a 2, a 2 elevado al número de iteraciones. Por lo tanto, 2 a la 1 igual a 2. Para dos iteraciones, por ejemplo, esperaríamos generar 4 nuevos segmentos, como los que observamos acá, por ejemplo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Igual manera, en la primera iteración encontramos el punto medio, que sería 0,5, lo desplazamos como lo mencionamos anteriormente. Ahora, en la segunda iteración tenemos que hallar el punto medio entre estos dos valores, que entre 0 y 0.5 el delta t valdría 0.25. Nuevamente lo desplazamos bajo el criterio ya mencionado, y nos faltaría hacer lo mismo en esta parte de la señal como tal. Ahora, entre este punto y este punto también hay 0,5. Por lo tanto, delta t vendría siendo 0,5 dividido 2, es decir, 0,25. El problema que yo tenía anteriormente era que este punto no lo estaba tomando como 0,25, sino como 0,75, que era el valor que tenía en el eje X. Pero realmente aquí el delta t está relacionado con la distancia entre esos dos puntos y no con respecto al valor de la coordenada X. Por lo tanto, acá el valor es de 0,25. Y eso se hace repetitivo para el número de iteraciones con el que estemos trabajando. Por ejemplo, eh, si fueran tres iteraciones, tendríamos 8 segmentos. Por lo tanto, acá en el punto medio tendríamos acá 0,5, aquí tendríamos 0,25, aquí tendríamos 0,125, ¿sí? Y así recursivamente. Pero hay que tener en cuenta que es el delta t con el que estemos trabajando debe ser el mismo tanto para la parte izquierda como derecha de la señal, que era el problema que yo tenía anteriormente. Bueno, ya una vez aclarado eso, entonces vamos a generar un ruido con un mayor número de iteraciones. Por ejemplo, si fuera con 10, estaríamos hablando que tendríamos 2 a la 10 segmentos, que nos daría un total de 1026. Y aquí ya vemos cómo está la naturaleza del ruido. Si ampliáramos un poquito más su amplitud, lo podríamos ver un poquito más claro, ¿sí? Y podemos también desplazarnos acá con el eje de las X para ver un poquito más claramente la señal, ¿sí? Si iteráramos nuevamente, se generaría nuevamente la señal dentro de esa escala que estamos observando, y pues va a cambiar porque pues, está generada de forma aleatoria, ¿sí? Esto como para anotarlo acá. Si cambiáramos, por ejemplo, la dimensión fractal, la pasáramos a, o sea, 1.8, vamos a ver cómo la señal tiene una amplitud mucho mayor, debido en este caso pues a
al factor H que interviene como tal en su generación, ¿sí? Y aquí tendríamos, por ejemplo, toda la señal completa. ¿Sí? Si aumentáramos el número de iteraciones muchísimo mayor, por ejemplo, a 15, con 2 a la 15 iteraciones, nos generaría 2 a la 15 nuevos segmentos. Aquí tendremos ya como tal una forma de ruido muchísimo más característico como el que de pronto solemos asociar. Y si lo desplazáramos en el tiempo nuevamente, pues observaríamos nuevamente esa imagen, esa señal característica que estábamos apreciando anteriormente. Si la modificáramos en amplitud, de pronto la podemos ver un poquito más clara. ¿Sí? Entonces nuevamente acá, para que la viéramos, totalidad, y pues mostrarle como tal el algoritmo ahora sí tiene un correcto funcionamiento. Igual, si bajáramos la dimensión fractal a un valor mucho menor, por ejemplo de 1, ¿sí? Ya vamos a ver cómo la señal se suaviza demasiado, ¿sí? Esto porque está relacionado totalmente con eh, la dimensión fractal, ¿sí? Pero si nos moviéramos en el tiempo y le diéramos más amplitud, tal vez podríamos ver que la señal de igual manera sigue conservando esa naturalidad que tenían para otros valores de fractalidad. Lo que pasa es que, bueno, por la escala, tal vez faltó dar un poco mayor escala. Aquí la escala está de 0 a 100. Hubiéramos necesitado un poco de mayor escala para poderla ampliar un poco más. Pero, bueno, ahí la podemos observar, ¿sí? En su totalidad. Vemos nuevamente el eje. Baja. Y, bueno, si trabajamos, por ejemplo, con 2, y ya sabemos que nos va a dar un valor alto, bueno, aquí tendríamos el resultado como tal. Bueno, eso es todo. Básicamente quería nuevamente hacer la presentación y mostrar el correcto funcionamiento del algoritmo de desplazamiento aleatorio del punto medio. Muchas gracias y hasta la próxima.